Y pues primero vamos a comenzar con momentos de inercia, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este tema? Pues bueno, supongamos que tenemos un objeto, el cual gira respecto a algunos ejes de rotación. ¿Cómo podemos calcular la energía acumulada en dichos ejes? Entonces, digamos que aquí tenemos un objeto A, que es una especie de cilindro, ¿no? Y lo estamos girando sobre su eje de simetría, ¿no? Su eje de simetría horizontal en este caso. Entonces, lo que nos gustaría saber es, pues, conforme gira el objeto, si gira a una velocidad constante y el objeto tiene propiedades como la materia constante, una cierta materia y ese tipo de cosas, pues va a generar cierta energía, ¿no? Entonces, pues la cuestión es la que dice ahí, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la energía acumulada en dichos ejes de rotación? Pues bueno, más o menos de eso se va a tratar lo que vamos a ver. Y pues vamos a empezar a atacar este problema. Mm, voy a utilizar la masa del objeto, pero si recuerdan, al menos de la clase pasada, nosotros cuando trabajamos con objetos no nos fijamos tanto en la masa en sí, sino en la densidad. Entonces vamos a definir una función que me diga la densidad del objeto en cada uno de sus puntos primero. Sea A R3 dicho objeto y phi, que diga rho, perdón, de A en R3 a R, la función que nos da la densidad de A en cada uno de sus puntos. En cada uno de sus puntos. Pues bueno, nosotros queremos calcular la energía, en este caso va a ser la energía cinética que se acumula en el eje de rotación de este objeto A. Pues bueno, normalmente lo que hemos venido utilizando para atacar problemas de este estilo es, si tienes un objeto, un conjunto, una superficie o cualquier cosa, pues redúcela a cosas más pequeñas que podamos estudiar de manera mejor. Entonces, este objeto lo vamos a partir en ciertos bloques, tales que tengan ciertas masas y tengan ciertas propiedades, ¿no? Así que voy a comenzar a partir mi objeto, digamos. Eh, Imaginemos que dividimos el objeto A en pequeños bloques de masa, bueno, de masas, M1, M2, M3 y así hasta MK. Entonces, en total tendríamos K bloques que me componen a mi objeto A. Y sea, sean RI las distancias desde, desde el 10º bloque al eje de rotación del objeto A. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, digamos que ya dividí mi objeto A y un bloque con el que voy a trabajar va a ser este de acá. Bueno, no se ve multidimensional, pero ajá. Voy a trabajar con este tipo de aquí.
Entonces este lo voy a llamar como mi objeto de masa, no sé, mk. Y la distancia de dicho objeto al eje de rotación del conjunto A va a ser ahí, RK. ¿Ok? Pues bueno, ya tenemos la velocidad. Vamos a definir otra cosa que es la velocidad con la que está girando este objeto. Eh, pues en este caso vamos a apoyarnos, como nuestro objeto es un cilindro y pues como estamos hablando de rotación, tiene sentido hablar de ángulos, ¿no? Ángulo respecto al eje de rotación. Entonces, nuestra velocidad la vamos a definir como a partir de ese ángulo que se forma entre la posición actual del bloque y la original, ¿no? Entonces, digamos que aquí vamos a formar un ángulo teta. Y si el eje gira a una velocidad constante, vamos a llamarle omega, esta velocidad, hay una velocidad omega, y como es una velocidad que la velocidad depende del tiempo, y en este caso nuestra distancia la vamos a medir a partir del ángulo ha recorrido el, que ha recorrido el bloque. Entonces nuestra velocidad la podemos definir como la derivada de teta respecto de t. Entonces esta velocidad va a ser una velocidad constante de omega radianes por segundo. Pues bueno, entonces si el eje gira si el eje, si el bloque aquí era, si el bloque gira a una velocidad constante de omega radianes por segundo, entonces el centro de masa del iésimo bloque pues, ¿qué rapidez tendrá? Pues bueno, la rapidez ya sabemos que lo podemos calcular como la derivada de la distancia que ha recorrido el bloque. En este caso, supongamos que mi bloque empezó de este lado, ¿no? En el lado rojo. Como estamos hablando del mismo bloque, también guarda la misma distancia de RK respecto al eje de rotación del objeto A. Entonces, si ha recorrido exactamente teta radianes, ¿cuál es la distancia que ha recorrido el bloque? El bloque empezó en el sitio rojo, está a una distancia RK del eje de rotación, se desplaza, bueno, rota teta radianes y termina en un lugar donde guarda la misma distancia RK respecto al eje de rotación. Entonces, la distancia que ha recorrido es esta de aquí, ese arco de circunferencia. ¿Y cuánto vale ese arco de circunferencia? El ángulo por el radio. Exactamente. Este arco de circunferencia va a valer RK por teta.
Esa es la distancia que ha recorrido el bloque después de rotar teta radianes. Y si esa es la distancia, entonces la rapidez que ha la rapidez con la que rota este bloque, el centro de masa de este bloque va a ser igual a, aquí le puse VK, es el 10º bloque. Entonces, la velocidad del 10º bloque va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de la distancia que ha recorrido. En este caso va a ser RK por teta. RI, perdón. RI, porque es el 10º bloque. Ahora sí, RI por teta. Bueno, como RI ya es RI está fija, pues la distancia del bloque al eje de simetría la podemos sacar. Entonces esto va a ser RI por la derivada de teta respecto del tiempo t. Y eso ya sabemos que es la velocidad constante, omega. ¿Ok? Ya tenemos la velocidad a la que está rotando nuestro 10º bloque. Bueno, con base en eso ya podemos calcular la energía, en este caso energía cinética, que se va a acumular en el eje de simetría conforme rota ese 10º bloque. Entonces, voy a ponerlo aquí. La energía cinética del 10º bloque será pues la energía cinética en el 10º bloque va a ser igual a la masa de ese 10º bloque por la velocidad al cuadrado de ese bloque sobre 2. Esa es como que la formulita más simple para calcular la energía cinética. Pero nosotros ya tenemos el valor de la velocidad. En este caso, BI es igual a RI por omega. Entonces esto va a ser igual a MI por RI al cuadrado por omega al cuadrado sobre 2. Como nuestra velocidad es constante, pues podemos sacarla hasta acá. Esto va a ser omega al cuadrado sobre 2. Y ahora, aquí está apareciendo la masa, MI. Pero como les dije antes, normalmente cuando nosotros estamos utilizando integrales para hacer aplicaciones, no nos fijamos tanto en la masa, sino en la densidad. Entonces, si utilizamos la fórmula de la función que me da la densidad del conjunto en cada uno de sus puntos, lo podemos expresar como omega cuadrada en sobre 2 por la densidad del 10º bloque en el punto, vamos a llamarle PI, por la medida de ese bloque, supongamos que es un rectángulo, RI, y por la distancia del bloque al eje de rotación al cuadrado. Y aquí vamos a explicarle, donde ρ sub i del punto PI es la densidad del objeto A en el punto PI que pertenece al 10º bloque, RI. Siendo RI el 10º bloque. ¿Vale? Entonces ya de una fórmula para la energía cinética
que se produce al rotar el iésimo bloque. Pero pues no quiero solo la del iésimo bloque, quiero la energía simétrica que se produce al girar todo el objeto A respecto a su eje de su eje de rotación. Entonces, si esta de acá arriba nada más me da la del iésimo bloque, ¿cuál es la expresión que me da? La energía cinética de todo el objeto A. Pues ya hacemos una integral, ¿no? Antes de la integral. Ah, lo de quizás una suma. Ajá, la suma, exacto. Sí, primero la suma, ¿no? Porque hasta ahorita se lo estamos aproximando, ajá. Bueno, Entonces, pero sí va a ser la integral. Ajá. Entonces, la suma desde igual a 1 hasta acá de omega al cuadrado sobre 2 por rho sub i en el punto pi, ni siquiera sé por qué le puse rho sub i, pero bueno, creo que no es necesario. Ajá. Pero ajá, rho sub i por evaluado en el punto pi por la medida del bloque array por la distancia de, de bloque al eje de rotación al cuadrado. Entonces, esta expresión, esta suma, es una aproximación de la energía acumulada en el eje de rotación. Cuando gira o cuando rota, no sé, cuando rota. ¿Está bien? Sí, bueno, esa primera suma es una aproximación porque yo lo que hice al principio pues es dividir mi conjunto A, mi objeto A, en K bloques de ciertas masas que tienen ciertas distancias y eso, ¿no? Y pues otra vez, lo que pasa siempre que tomamos particiones, entre más fina sea mi partición, mejor va a ser la aproximación que voy a tener. Así que, aquí vamos a ponerle, la energía cinética total del objeto A almacenada en dicho eje está dada por, pues bueno, si las sumas son aproximaciones, pues ahí vamos a bajar esto, ¿no? Ajá. Si estas son aproximaciones eh, siempre lo que quiero utilizar encontrar el valor preciso, pues me tomo la integral. Entonces, el valor preciso va a ser la integral sobre el conjunto A de esta suma de acá arriba. Omega al cuadrado sobre 2 por eh, la distancia al cuadrado por la densidad del objeto en cada uno de sus puntos. Notemos que ya desaparece la medida del rectángulo porque eso es lo que pasa cuando pasamos de una suma a la integral. Ahora, como la velocidad ya habíamos dicho que es constante, la podemos sacar de la integral. Entonces, esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 por la integral de A sobre A de la distancia de cada uno de los puntos de A al eje de simetría al cuadrado por la densidad del objeto A en cada uno de sus puntos. Esta es la expresión que me va a dar la energía cinética total del objeto A, que se almacena en el eje de rotación.
Pues bueno, ahí. Pero lo que más me va a interesar va a ser la integral aquí, entonces vamos a ponerle un nombre. Llamamos momento de inercia al factor, esta integral. La integral sobre el conjunto A de la distancia cuadrada por la densidad del objeto. Y pues bueno, acá me representa este factor. Este factor representa la distribución de la masa del objeto A en relación, bueno, respecto más bien, ¿no? Respecto al eje de rotación. ¿Vale? Entonces, el momento de inercia de un objeto, que en este caso es esa integral, pues me representa la distribución de la masa del objeto A mientras rota sobre ese eje. ¿Vale? A esa integral es la que me voy a referir cuando busquemos el momento de inercia del objeto A. Ajá. Y pues bueno, más o menos, si ya tenemos la función que me da la densidad del objeto en cada uno de sus puntos, ya casi podemos calcular esa integral. Ahora lo único que nos interesa es la función r cuadrada. La función r, que es otra vez la distancia del eje de rotación a cada uno de los puntos de A. Y pues bueno, si nosotros queremos facilitarnos un poco las cosas, nos conviene pensar que el objeto A está rotando respecto a los ejes coordenados X, Y y Z, suponiendo que el objeto pues, es tridimensional, ¿no? Así que vamos a tratar de simplificar o generalizar esta integral quitando la R. Pues bueno, supongamos que A rota respecto al eje X. Entonces yo lo que quiero es hacerme es esa R, ¿no? Vamos a apoyarnos a este dibujo para calcular la función R. Entonces, yo tengo mi punto P que pertenece al conjunto A. Y pues, tiene coordenadas en este caso X, Y y Z. ¿Cómo calcularla? Primero queremos calcular la distancia del punto P al eje X. Más o menos esa distancia va a ser la longitud de esta recta roja de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estas proyecciones son perpendiculares, ¿no? Entonces la distancia se tiene que encontrar en el plano que contiene al punto P y a su proyección en el eje X. Pues bueno, esa va a ser la distancia de P al eje X. ¿Y cuánto va a valer? Pues si nos apoyamos aquí de las distancias que ya tenemos, esta longitud de aquí vale Y. Y esta longitud de aquí, y esta longitud de aquí, la altura de este triángulo rectángulo, vale Z. Y pues como tenemos un triángulo rectángulo, ¿cuánto debe valer esta distancia? La hipotenusa, ajá, pero la hipotenusa, ¿cuánto vale?
La raíz de z cuadrada más y cuadrada, ¿no? Exactamente, la raíz de y cuadrada más z cuadrada. Vamos a ponerla así en esa orden. Vamos a escribir eso. Notemos que la distancia del punto P igual a X, Y, Z, este punto que pertenece al eje X, es la raíz de Y cuadrada más Z cuadrada. Y pues de manera análoga podemos calcular las demás distancias. Mientras que sus distancias a los otros ejes coordenados, Y y Z, son pues la distancia de P al eje Y, sería algo así X cuadrado más Z cuadrada. Es decir, no considera la coordenada que corresponde con el eje. Entonces, eso es para el eje Y. Y para el eje Z sería raíz de X cuadrada más Y cuadrada, respectivamente. ¿Ok? Pues bueno, entonces ya que tenemos ya que sabemos qué forma debe tener mi momento de inercia y sabemos ya cómo calcular las distancias, pues ya podemos definir quién es exactamente ese momento de inercia. Pues puedo ponerlo acá arriba. Si no, ya es por lo bajo. Definición. Entonces, consideremos un objeto, bueno, vamos a considerar objetos bonitos, ¿no? Consideremos un objeto que tiene la forma de un conjunto contenido en R3 y orden medible. Y sea ρ una función que está definida sobre A y toma valores reales. La función que mide la densidad del conjunto A en cada uno de sus puntos. En cada uno de sus puntos. Entonces, si A rota respecto a los ejes coordenados, definimos el momento de inercia de A como, y vamos a dar tres definiciones. La primera va a ser el momento de inercia de A cuando rota respecto al eje de X. Esto va a ser la integral sobre el conjunto A de la función R cuadrada. En este caso, la función R cuadrada va a ser raíz de Y cuadrada más Z cuadrada al cuadrado. Entonces, esto es Y cuadrada más Z cuadrada por la densidad del objeto. Y esto es con respecto al eje X.
Eh, en el caso del eje Y, vamos a tener la integral sobre conjunto A de x cuadrada más z cuadrada, otra vez por la función densidad, con respecto al eje Y. Y finalmente, tocaría la integral respecto al momento de inercia respecto al eje Z. La integral de la función x cuadrada más y cuadrada por rho con respecto al eje Z. Pues bueno, entonces los momentos de inercia fundamentalmente son la distribución de la masa que experimenta un conjunto A cuando rota, en este caso respecto a los ejes coordenados X, Y y Z, y están dadas por esas integrales de ahí. Bueno, todavía podemos decir un poquito más, y es que eh, no solo podemos, hay casos en los que el conjunto A, bueno, el objeto A puede estar aplanado, entonces podemos considerar el conjunto A que tiene su forma en R2 y podemos simplificar aún más estos momentos de inercia. Entonces voy a bajarlo hasta acá y vamos a poner eso. En el caso en que el objeto A sea plano o delgado, como quieran decirle, podemos suponer que el conjunto A está contenido en R2. Por lo que sus momentos de inercia serán su momento de inercia es, y vamos a tener otra vez tres casos, podemos decir, hablar de tres casos. El primero, el momento de inercia real respecto al eje de X, normalmente sería y cuadrada más z cuadrada. Pero, como el objeto es plano, pues todas sus coordenadas z valdrían cero. Entonces, esto lo podemos denotar como la integral sobre el conjunto A de y al cuadrado por la función ρ. Esto con respecto al eje X. Similarmente para el caso del eje Y, esta sería la integral sobre el conjunto A de x cuadrada por la función ρ. Con respecto a Y. Y vamos a definir una última. Esta va a ser la integral sobre A, otra vez de x cuadrado más y cuadrada por el conjunto ρ, por la función ρ. Y esta la vamos a llamar el momento de inercia con respecto al origen. Porque el único punto del plano que pertenece al eje Y, pues es el origen. Pues bueno, esos son todos mis momentos son los momentos de inercia de una función de un conjunto A. Y pues bueno, ya que tenemos la definición, ya podemos empezar a ver ejemplos de esto. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No?
Sí, más o menos entendió la idea. Ok, entonces vamos a ver los ejemplos. Ah, mismo está acá abajo. Y pues bueno, tenemos este ejemplo. Una placa delgada cubre la región triangular acotada por el eje X y las rectas X igual a 2 y Y igual a 3X en el primer cuadrante. La densidad de esta placa en cada uno de sus puntos es de 6X más 6Y igual más 6. Entonces, lo que queremos hacer es obtener los momentos de inercia de la placa con respecto a los ejes coordenados y el origen. Entonces, aquí estoy considerando un objeto A que es plano, o que tiene forma plana, ¿no? Entonces, vamos a primero a graficar mi objeto A. Este es el eje X, este es el eje Y me dice que el objeto está, bueno, el objeto es triangular y ese triángulo está determinado por el eje X, la recta es X igual a 2. Digamos que la recta X igual a 2 esté por aquí. Este es X igual a 2 y la recta Y igual a 3X. Según yo, la recta 3X debe ser algo más o menos así. No, sí, así. Entonces mi conjunto A va a ser este triángulo de aquí dentro. Este es A, esta es la recta X igual a 2 y esta es la recta Y igual a 3X. Y sí es esa recta, ajá, porque para X igual a 2, Y vale 6. Sí, sí, sí. Entonces ese es mi conjunto A. Y yo tengo que calcular los momentos de inercia para ese conjunto A. Primero, pues otra vez, como estamos calculando integrales sobre conjuntos, pues tenemos que expresar estos conjuntos como regiones de tipo 1 o 2. En este caso, pues son conjuntos cerrados. Entonces, notemos que el conjunto A lo podemos escribir como las parejas coordenadas X y Y, tales que, ¿cómo podemos denotar al conjunto A como una región de tipo 1? No, nadie. Pues bueno, las regiones de tipo 1 son las que acotan a la variable X con constantes y a la variable Y con funciones de X. En este caso, pues sí podemos acotar X con constantes. Con 0 por abajo y con 2 por arriba. Y a Y la podemos acotar con el 0 por abajo. La Y siempre es positiva y le podemos acotar para arriba por la función 3X. Bueno, ya tenemos mi conjunto A. Y entonces vamos a calcular el momento de inercia de mi conjunto A respecto al eje X primero. Eso corresponde a la integral sobre A de la función Y cuadrada por la densidad ρ. Y eso va a ser igual a la integral de 0 a 2 de la integral desde 0 a 3x de la función y al cuadrado por la función ρ. La función ρ era 6x más 6y más 6. 6x más 6y más 6 de dy de dx. Esto va a ser igual a la integral desde 0 a 2 de la integral desde 0 a 3x de
6xy cuadrada más 6y al cubo más 6y al cuadrado d de y d de x. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2. ¿Y qué es la integral de adentro? A ver, la integral de 6xy cuadrada respecto a la variable y va a ser 6xy al cubo sobre 3. Eso va a ser 2xy al cubo más 6y cuarta sobre 4. Eso es 3y cuarta. No, no es cierto, no es cierto. Es, ¿qué? 3 medios. 3 medios de y a la cuarta más 6 por y al cubo sobre 3, que es 2 por 3y al cubo. 2y al cubo. Y eso evaluado desde 0 a 3x de dx. ¿Vale? Entonces, si evaluamos ese polinomio, pues bueno, como tal, el polinomio está multiplicado por una menos una y, cuando lo evaluamos en 0, pues se va a cancelar. Entonces, solo hay que evaluarlo en 3x. Esto es la integral de 0 a 2 de la función que 3 al cubo es 27 por 2, 54. X cuarta más, ¿quién es esto? 3 a la cuarta por 3 sobre 2. Según yo, eso es algo así como 24. Voy a ponerlo así. 24, ¿qué? X a la cuarta más 3 al cubo es, ¿qué? 27, ¿no? No, no es cierto, 24 creo que no era ahí, pero ahorita la compongo. A ver, 3 al cubo es 81, ¿sí? No, es cierto, 27 por 2 es 54 otra vez. No sé por qué lo puse. 54 X al cubo. Y ahora, a ver, espérame, es 27 por 3 es 81, ajá. Sobre 2, 81 sobre 2 sería X. No, 81 sobre 2, algo así, ¿no? Y esto de X. Bueno, ajá, ya tenemos esta integral y pues resta resolverla, ¿no? Eso sería 54x a la quinta sobre 5 más 81x a la quinta sobre 10 más, puedes sumar esos ahí, pero bueno, no importa, más 54x a la cuarta sobre 4. Y este valor de 0 a 2. ¿Ok? Y pues eso ya vamos a dejarlo así. Que bueno, nada más sería el polinomio evaluado en 2. Pero bueno, este ya sería el resultado. Vamos a llamarle un A. Y similarmente, se puede, se puede resolver el momento de inercia de la función del conjunto A sobre el eje X. Y esto va a ser
un valor B. Entonces solo restaría el momento de inercia de la conjunto A respecto al origen, que sería la integral sobre el conjunto A, la función x cuadrada más y cuadrada, por la función ρ. Pero esto no es más que la suma de los momentos de inercia sobre cada uno de los ejes. Y pues eso sería A más B en todo caso. Pues bueno, aquí me salté las cuentitas, pero más o menos así se encuentran los momentos de inercia. ¿Hay alguna duda? Yo hice una, o sea, es como si ese triangulito girara, ¿no? Ajá, exacto. Como si girara. Primero es plano y como estás considerando respecto al eje X, pues como que gira respecto al eje X así. Ok, Entonces ok. como que digamos se sale del plano. Luego el momento de inercia respecto al eje Y es cuando hace este giro hacia acá. Otra vez se sale del plano, pero está girando respecto al eje Y. Ok. Entonces, esto sería como lo que, bueno, más o menos del estilo de cálculo 2 de rotar funciones para encontrar el volumen, ¿no? Cosas así. Eh, o sea, No si sé, estamos como, rotando, eh, ajá, más o menos es así, la idea de rotar. Ajá. ya, Esa idea de ok. rotar sí es correcta. Aquí no podemos todavía todavía no estamos hablando de calcular volúmenes y eso, pero sí, sí de rotación. Ok, vale. Entonces, sí, el momento de inercia simplemente es como que, ajá, estás girando ese triangulito respecto a los ejes coordinados y pues como que cómo se distribuye la masa, ¿no? Respecto a los ejes de rotación. Esa es más o menos la idea de los momentos de inercia. Ok, vale. Ujú. Gracias. Sí, aquí me salté las cuantitas, pero vamos a hacer un último ejemplo y ese sí ya vamos a hacer las cuantas bien. Entonces, el siguiente ejemplo ya es un objeto tridimensional. Calcule los momentos de inercia del rectángulo R igual a el, el intervalo cerrado menos A medios, A medios por menos B medios, B medios por C medios, menos C medios, C medios, con densidad constante ρ. Pues aquí el dibujito que hice pues muestra que es un rectángulo con longitudes A, B y C, tal que el centro del rectángulo coincide con el origen de R3. Y las caras del rectángulo son paralelas ¿cómo se llama? A los planos coordenados. ¿Ok? Entonces, ya como tenemos los límites como este es un rectángulo, pues ya tenemos los límites de integración de mi conjunto R, entonces ya es fácil integrar. Así que, pues vamos a hacer las integrales. El momento de inercia de R respecto al eje X y está calculado por la integral respecto de R de la función como estamos calculando respecto al eje X, es la función Y cuadrada más Z cuadrado por la función ρ, la constante ρ. Como ρ es constante, lo podemos sacar de la integral. Esto va a ser igual a ρ por la integral de menos a medios, por de la integral de menos b medios a b medios, de la integral de menos c medios a c medios, de la función y cuadrada más z cuadrado, ahí, de dz, de dy, de dx.
muy pegado este. Vamos a hacer un poquito más por acá. Aquí está, X. Pues bueno, esta integral resolvemos la de adentro. Y esto va a ser la integral otra vez de menos a medios a medios de la integral de b medios a menos b medios de la integral de, no, aquí ya vamos a resolver esto. Es la integral respecto a la variable z de la función y cuadrada más z cuadrada. Eso es la función y cuadrada z más z al cubo sobre 3. Evaluada a z, evaluando z desde menos c medios a c medios. Luego está este de y y de x. Y esto es igual a otra de rho con la integral desde menos a medios de la integral desde menos b medios a b medios de cuánto vale ahí. Va a ser el primero va a ser c al cuadrado, no, y cuadrada por c medios menos y cuadrada por c medios. Entonces eso va a ser y cuadrada por c, o c por y cuadrada como quieran, y c cuadrada al cubo va a ser c al cubo sobre 8. Entre 3 va a ser c al cubo sobre 24 y otra vez como tenemos menos, hay que hacer el doble de eso. Entonces el doble de c al cubo sobre 24 es c al cubo sobre 12. Hay que integrarlo respecto de y luego respecto de x. Esto es rho de la integral desde menos a medios de la integral de esa función de ahí, c y cuadrada más c al cubo sobre 12 respecto de y. Eso es c por y al cubo sobre 3 más c al cubo sobre 12 por y, evaluado desde menos b medios a b medios. Y luego integrando respecto de x. ¿Vale? Entonces esto hace rho. Voy a ponerlo más abajo. No, aquí está bien. Rho por la integral desde menos a medios a medios de esta función de aquí dentro evaluada b medios de b medios a b medios. A ver, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? B medios a cubos es b cubo sobre 12, entre 3, sería b al cubo sobre 24 y otra vez vamos a multiplicarlo por 2, esto va a ser c por b al cubo sobre 12. Y aquí estamos simplemente volando en y, va a ser b medios por como vamos a tener menos, es b medios por 2. Entonces va a ser c al cubo sobre 12 por b. Y esto evaluando respecto de x. Y eso va a ser rho, pues como ninguno de esos, ningún elemento de esta expresión está multiplicado por x, pues simplemente va a ser la integral va a ser esa expresión de los paréntesis por a medios menos a medios. Y eso va a ser c por b al cubo sobre 12
más C al cubo sobre 12 por B por A medios menos A medios, que es A. Y pues bueno, aquí puedo factorizar una B, una C y un 2, un 1 entre 12 de lo que está entre paréntesis. Esto va a ser rho por A por B por C sobre 12 por la suma C al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, más bien B al cuadrado más C al cuadrado. Pues bueno, entonces mi momento de inercia de mi conjunto A respecto al eje X va a ser igual a esta expresión de acá arriba. Y los demás momentos de inercia van a ser muy similares a estos. Similarmente, los momentos de inercia de este conjunto A respecto a los ejes Y y Z son, en el caso del eje Y, va a ser rho por A por B por C sobre 12 por A cuadrada más C cuadrada. Y en el caso respecto al eje Y va a ser rho por A por B por C sobre 12 por A cuadrado más B cuadrado, respectivamente. Ok, aquí me ayudó mucho en que mi conjunto A tiene la forma de un rectángulo que es simétrico respecto a los ejes coordenados. Entonces, por eso todos los momentos de inercia se parecen mucho. Y aún si no, si no tuvieras el rectángulo, no tuvieras centro en el origen, pues también sus demás momentos de inercia serían muy similares. Creo que de hecho serían los mismos que estos. ¿Podrías subir las cuentitas del Ah, principio del ejercicio, por claro, favor? más o menos aquí. Ahí más arribita, Ok, profe. voy. Este, creo que ya le hice más. Ahí, sí, Ahí está, ok, gracias. vale. También Entonces, tengo una pregunta. ajá, Eh, ¿Qué le había pasado? Bueno, es que se hizo la deducción, ¿no? De cómo obtener esa integral del ajá. momento de inercia. ¿Qué le pasó a la omega? Creo que era la Era frecuencia. la velocidad del objeto Ah, a la que rota. Si nosotros queremos calcular la energía cinética que se guarda, que produce este objeto al rotar, pues sí, todavía tenemos que preguntarnos cuál es la velocidad a la que está rotando y multiplicarla por omega cuadrada sobre 2 me parece que era. Entonces, ajá. Sí, ese es si nos interesa calcular en efecto la energía cinética, la energía de rotación, digamos, pero aquí no nos estamos fijando como que en el momento de inercia, que es la distribución que sufre la masa del objeto al momento de rotar. ok, ok. Así que, o sea, de cierta forma nos olvidamos de la velocidad porque como que no nos interesa mucho en este momento. Vale, gracias. Ya terminé de copiar. Vale. Por si. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Bueno, pues ya vimos esto de momentos de inercia. Vamos a pasar con otro tema, que es el de
integrales impropios. Entonces, si ustedes recuerdan, estas integrales se veían, bueno, las integrales que se veían en cálculo 2 eran cuando queríamos integrar una función sobre una función que no estaba acotada o que no estaba definida sobre cierto conjunto. Pero de alguna u otra forma podríamos definir esa integral, el área bajo la curva el área bajo la gráfica de la función. Tenía que cumplir ciertas cosas, pero bueno. Vamos a empezar analizando un problema. Sea R en cuadrado unitario en R2, 0,1 crudo, 0,1, y F, una función definida sobre ese rectángulo que toma valores reales, la cual va a estar definida como, y vamos a llamarle f de xy, va a ser igual a 1 sobre raíz de x si la coordenada x es distinta de 0. Y va a ser 0 si x es igual a 0. Pregunta, ¿ustedes creen que esta función f sea integrable sobre el rectángulo R? A mí me da pinta de que sí. ¿Integrable? No. ¿Por qué crees que va a ser, que sí va a ser integrable? Em, bueno, no sé si tenga sentido, pero por ejemplo, el 1 entre raíz de x, pues de cierta forma sí la podemos integrar, ¿no? La excepción del cero, pero ya abajo está como definida. No, no sé. Ok. Um, Ajá, sí, como lo estamos definiendo por pedazos, la función sí está definida. El ajá. problema con esta función es que no está acotada. Vamos a ver eso rápido. Notemos que f no está acotada en R. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues si nosotros proponemos una cota cualquiera, vamos a llamarla K mayor a 1. Entonces, pues yo siempre puedo encontrar puntos dentro del rectángulo unitario que bajo la función le ganen esa cota. En este caso, mi candidato que yo voy a utilizar va a ser 1 sobre 4K al cuadrado, coma 0. A ver, como K es mayor a 1, 4K cuadrada va a ser también mayor a 1. Entonces, 1 entre 4K cuadrada va a ser positiva, pero menor a 1. Entonces, va a estar en el intervalo unitario y pues el 0 también. Entonces, este punto está en el rectángulo, ¿no? Y la imagen de este punto bajo F, que va a ser, como la X es distinta de 0, esto va a ser 1 sobre la raíz de 1 entre K, entre 4 por K cuadrada. La raíz de eso va a ser 1 sobre 2K y eso va a ser igual a 2K, el cual le gana a mi cota K original. Como esto pasa para cualquier cota que yo me ponga, entonces mi función f ya no va a estar acotada. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, para que mi función f sea integrable, debe de pasar que la integral inferior de f respecto al rectángulo R sea igual a la integral superior de f sobre R.
Y recordemos que la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Aquí ve algún problema? Bueno, recordemos que las sumas superiores son las sumas de... Ajá, por ahí me preguntan, si no está acotado aún tiene ínfimo, pues en realidad no. Y eso es por las sumas superiores. A ver, las sumas superiores por definición son los supremos en los rectángulos RI por la medida de los rectángulos RI, ¿no? Siendo estos rectángulos los inducidos por la partición P. Ahora, ¿qué pasa con el rectángulo que tiene al punto 0, 0? Digamos que tenemos que el rectángulo R1 tiene el punto 0, 0. Pues bueno, como la función no está acotada conforme tienda a 0, pues este rectángulo no va a tener un supremo. Recuerden, el supremo pues, es la menor cota superior de f en el rectángulo RI, en el rectángulo R1. Pero la función ahí no está acotada, entonces no importa qué cota tú des, siempre puedes encontrar un valor que bajo la función le gana la cota. Eso quiere decir que la función no tiene supremo en R1. O, si quieren verlo de otra forma, el supremo de f en R1 es infinito. Entonces, si es infinito, pues la suma superior de cierta manera sería infinita. Y pues el ínfimo de puros infinitos, pues como que tendría que ser infinito, ¿no? Entonces, forzosamente no podrían coincidir ni la integral inferior ni la superior. ¿Ok? Entonces, pues no importa qué partición tú des, nunca vas a poder hacer que coincidan estas integrales inferiores y superiores. Y si quieres utilizar el criterio de epsilon delta, pues tampoco sirve, porque otra vez cuando te vayas a la partición y te vayas al rectángulo inducido que contiene al 0, 0, pues notarás que el supremo ahí no existe. Y si no existe, pues ¿cómo puedes definir la suma superior? Ajá, sí, ya entendí. ¿Sí? Ok, sí. Entonces ahí hay un problema. Solo hemos definido la integral para funciones acotadas. Y precisamente lo hicimos por eso, porque en las funciones acotadas siempre existen supremos e ínfimos y bla, bla. Entonces, al no estar acotada, al no estar F acotada en R, eh, se sigue que F no es integrable sobre R. Entonces, como tal, no podemos así encontrar de manera, digamos, legal la integral de la función F sobre este rectángulo. Pero, pues vamos a tratar de hacer cuentitas a ver a dónde llegamos. Sin embargo,
eh, pues la integral de f sobre r sería algo así como la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1. Voy a ponerlo más abajo. La integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de la función f de x, y, integrando respecto de y, integrando respecto de x. ¿No? No, mejor primero respecto de x y luego respecto de y. Aquí como tenemos los mismos límites de integración y todo, pues podemos, ya saben, ¿no? Podemos cambiar respecto a quién estamos integrando, el orden de integración. Pues bueno, como estamos integrando primero respecto de x, eso sería la integral respecto de 0 a 1. Vamos a decir de la función 1 sobre x, 1 sobre raíz de x, de x, de y. Y pues bueno, sabemos que así tal cual, sin considerar límites de integración y eso, la integral de la función 1 sobre raíz de x es la integral de x a la 1 medio, lo cual sería, el resultado sería x a la 1 medio sobre 1 medio. Eso es 2 por raíz de x. Entonces esto sería 2 por raíz de x, igualada de 0 a 1, de dy. Pues al evaluar esa función de 0 a 1, simplemente te quedas con el 2 de dy, y entonces esto sería simplemente 2. La x al cubo, no, es al, según yo es al, sí es al cuadrado, ¿no? Que a raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? A ver, porque es x a la menos 1 medio, entonces la integral lo que hace es le sumas 1, y es otra vez 1, menos 1 medio más 1, ¿no? Que sería 1 medio. Entonces aquí sería x a la 1 medio sobre 1 medio. Y entonces es ya raíz de x por 2. Así que según yo está bien, no tiene que ser x al cubo. ¿No estoy mal? No estoy seguro. Ah, no, sí, sí está bien, vale. Entonces, ajá, haciendo así cuantitas, digamos, a ciegas, llegamos a que esta integral iterada vale 2. Pero ahí como que el detalle está en este paso de aquí, ¿no? De la segunda a la tercera integral, que es que integré la función 1 sobre raíz de x de 0 a 1. Eso normalmente lo podemos hacer en cálculo 2, pero ¿por qué lo podemos hacer? ¿Alguien recuerda por qué era válido hacer ese tipo de integrales? No, no me acuerdo. Está bien, está bien. Yo tampoco me acuerdo. Entonces, ajá, tenemos que esta integral iterada la podemos, según nuestras cuentas, vale 2. Donde la función real, bueno, donde la función 1 sobre raíz de x no está acotada sobre el intervalo 0, 1. Entonces, bueno, esto representa ese problema de acá, ¿no?
Otra vez, como que así de buenas o primeras no podemos hacer esa integral porque esa raíz, esa función 1 sobre raíz de x no está acotada sobre el intervalo 0,1. Ni en el abierto, ni mucho menos en el cerrado. Exacto, ya por ahí Fernando dijo la respuesta. Entonces, esta función no está acotada ahí. Pero cuando teníamos unas funciones que no estaban definidas, no estaban acotadas en los extremos de un intervalo, lo que hacíamos es que definimos esta integral, la integral impropia de esta función como el límite, en este caso cuando a tiende a cero por la derecha, vamos a ponerlo así, de la integral de este a1 de dicha función. La función 1 sobre raíz de x de x. Este límite sí existe. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos pues bueno, vamos a fijarnos en esta función de aquí, ¿no? En la función 1 sobre raíz de x sobre el intervalo cerrado a,1 con a estrictamente positivo. En intervalos de ese estilo, la función va a estar bien definida y va a ser continua. Entonces siempre podemos integrarla ahí. F es integrable sobre el intervalo a,1. Otra vez estamos considerando a un punto muy pequeño, menor que 1. Entonces, como está integrable y siempre podemos calcular la integral. Bueno, lo que hacemos para calcular este tipo de integrales impropias es calcular el límite cuando a tendía al extremo del intervalo sobre el que queríamos calcular la integral. En este caso, cuando a tiende a 0 por la derecha. Sí, ajá, habían tipos de integrales impropias, pero ahorita no me voy a fijar mucho en los tipos de integrales que existían. Simplemente me quiero que recuerden que este tipo de integrales, ajá, que podíamos integrar sobre intervalos en los que la función estaba acotada o no estaba definida. Y lo que hacíamos pues, era calcular el límite de estas integrales, ¿no? Cuando uno de los límites de integración se aproximaba a los puntos problemáticos del intervalo. Entonces, como existen las integrales impropias en los reales, pues de cierta manera, la integral de mi función f de acá arriba sí existe. Entonces, y su valor es 2, como lo encontramos aquí arriba. Entonces, en cierto sentido, voy a poner un poquito más abajo esto del existe. A pesar que f no es integrable sobre el rectángulo R, la integral de f sobre ese rectángulo existe en cierto sentido. ¿Vale? Ya vemos que f no puede ser integrable sobre R, pero aún así pudimos calcular su integral sobre ese rectángulo. Y otra vez, lo que nos sirvió aquí es que nos apoyamos del concepto de integral impropia en R, de funciones de R en R. Pues más o menos esa es la idea de integrales impropias de funciones de Rn a R. Lo que queremos hacer es definir subconjuntos del conjunto donde queremos integrar, en los que la función sí sea integrable, y simplemente como que tomarnos límites de manera que el conjunto pequeño cada vez vaya siendo más y más y más grande hasta que cubra todo el conjunto original sobre el que queremos integrar.
Entonces, más o menos eso es lo que queremos hacer. Hasta aquí más o menos se ha entendido lo que hemos hecho. Más o menos tenemos una buena idea de lo que queremos hacer. Sí. Ok, vale. ¿No hay otra duda? ¿No hay alguna otra duda? Pues creo que no. Bueno, no vamos a alcanzar a ver todo el tema, pero vamos a ver un poquito más. Bueno, entonces, como les dije, lo que queremos es tomar funciones que no sean integrales sobre un conjunto, pero queremos encontrar subconjuntos de ese dominio original sobre el que la función sí sea integrable. Entonces, vamos a empezar proponiendo nuestros conjuntos. Vamos a empezar con un conjunto de tipo 1 en R2. Sea A igual a las parejas XY en R2, tales que X está acotado por constantes y Y está acotado por funciones que dependen de X. Aquí es beta de X. Entonces, sea A ese conjunto y sea F una función definida sobre el conjunto A que toma valores reales, tal que F, pues vamos a pedirle varias cosas. Primero, que sea no negativa. F es no negativo, o bien que F de XY siempre es mayor o igual a cero. Eso me va a ayudar a hacer más fácil algunas cuantitas o las ideas, aunque sea. Además, además que F es acotada y continua, en el interior de A. ¿Ok? Entonces aquí nos estamos restringiendo al interior de A porque lo que queremos explorar es si podemos extender el concepto de integral de F sobre toda la frontera de A. Puede que F sea integral, puede que F sea continua sobre algunos puntos de la frontera de A, pero no sobre todos. Y esos en donde no es continuo, donde no está definido, pues son los que nos van a causar problemas y son los que queremos aproximar. Entonces, pues ya tenemos esto. Elegimos, vamos a elegir epsilon, delta, dos valores mayores que cero, tales que vamos a definir un nuevo conjunto. El conjunto A, estrellita, va a ser igual al conjunto de las parejas XY, tales que X es mayor a más epsilon, pero menor a B menos epsilon, y Y va a ser mayor a alfa X más delta, pero menor o igual a beta de X menos delta. Pues bueno, este conjunto de estrellita se queda contenido en el interior de A. Y pues como F está acotada y continua sobre todos los puntos de su interior, del interior de A, pues entonces
Así que F es acotada y continua. Sobre A estrellita. ¿Vale? Y vamos a hacer un dibujo de este conjunto A estrellita. Vamos a subir esto un poco más. Ahí. Pues bueno, recuerden, mi conjunto A es un conjunto tal que de tipo 1, donde X está acotada por A y B, y Y está acotada por funciones alfa de X y beta de X. Entonces, en este caso, mi conjunto A es este. Como ven, las coordenadas X de los puntos que pertenecen a A están acotadas por A y por B, y las coordenadas Y están acotadas por las funciones alfa de X y las funciones beta de X. ¿Ok? Luego, lo que hice es considerar un nuevo conjunto estrellita tal que se quede contenido en el interior de A. Y lo estoy haciendo mediante la ayuda de unos valores epsilon y delta positivos. ¿Aquí qué estoy haciendo? Bueno, a la constante A le estoy sumando una epsilon y a la constante B le estoy restando una epsilon. Entonces, digamos que esta línea roja de aquí y esta línea roja de acá, más o menos para que sí. La primera me va a representar a la constante A más esta epsilon pequeña. Y la segunda me corresponde a la constante B menos esta epsilon pequeña. ¿Ok? Y luego a las funciones alfa y beta les estoy restando una cierta delta. Entonces, esta línea de aquí abajo, esta línea ondulada de aquí abajo corresponde a la función alfa de X más esta pequeña delta, y la de acá arriba corresponde a beta de X menos delta. Entonces, esta región de aquí dentro en rojo va a ser mi conjunto A estrellita. Pues alfa y delta, epsilon y delta me las tomé de manera que alfa estrellita se quede contenida en el interior de A. Y pues aquí sí pasa, ¿no? Alfa estrellita no interseca a la frontera de A. ¿Ok? Entonces, así se ven mis conjuntos. Pues bueno, ahora vamos a seguir. Ya habíamos quedado que F está acotada y es continua sobre el conjunto A. Entonces, como F está acotada y es continua en A, estrellita, pues existe la integral de F sobre este conjunto A estrellita, ¿no? ¿Sí? Recuerden, es uno de nuestros primeros teoremas que vimos. Siempre que la función sea acotada y continua sobre un conjunto, va a ser integrable sobre ese conjunto. Bueno, también le pedimos al conjunto que fuera Jordan medible, pero pues A es de tipo 1, entonces sí es Jordan medible. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué pasa si epsilon y delta se aproximan a cero? Ambas a cero. Pues bueno, eso lo podemos ver mediante un límite. Entonces,
Ya vimos que la función f no es integrable sobre conjunto A original, pero vamos a definir la integral de f sobre el conjunto A como el límite cuando epsilon, delta tiende al 0, 0 de la integral de la función f sobre el conjunto A estrellita. Entonces lo vamos a definir siempre y cuando si este último límite existe. Y lo llamaremos la integral impropia, como la integral impropia de f sobre el conjunto A. ¿Ok? Entonces, la idea es la misma que en cálculo 1. Tienes una función que no está definida sobre todos los puntos o todos los extremos de un conjunto. En este caso, f no sabemos si está definido o si es, más bien si es continuo o acotada sobre la frontera del conjunto A. Pues bueno, te vas a restringir primero a un subconjunto de A, en este caso A estrellita, en el que sí puedas asegurar que la función sea continua y acotada. Ahí la función sí es integrable, por lo tanto existe la integral. Entonces, la idea es que si este límite de aquí abajo existe, a ese va a ser a que vas a llamar la integral impropia de f sobre el conjunto A. No es tal cual la integral porque otra vez f no es integrable sobre A, pero pues sí como que me da un aproximado o toma el papel de la integral. ¿Vale? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? No, Ok. Son 3:40. Bueno, lo que sí diría es que ya definimos a mi integral impropia. Hasta ahora todavía no estamos muy seguros de cómo calcular el límite porque, pues, aquí lo que varía sería el conjunto a estrellita y no como tal los límites de integración. Entonces, nos gustaría traducir esta integral impropia a una integral iterada y pues, tratar de calcular, ver formas de calcular esas integrales iteradas. Pero yo creo que eso lo veremos la próxima clase, que sería jueves. Así que, si ya no hay más dudas, pues no, aquí le dejaremos. ¿No? Entonces ya no hay dudas. no, no, ya Vale. no. Vale, entonces nos vemos el viernes. Vale, hasta luego. El viernes, el jueves, perdón. Entonces nos vemos, cuídense.